Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. El manual del maestro. La instrucción de vida. Hola, hola, feliz noche para todos. Bienvenidos a nuestro devocional, un devocional mezclado con estudio bíblico, mezclado con oración y con ganas inmensas de aprender y de rogar a Dios por la situación que estamos viviendo. En este día han habido más de 600 personas contagiadas, tristemente 22 fallecidos. No es fácil, seguimos orando, seguimos confiados en Dios, rogando al Señor que nos acompañe en medio de esta pandemia que ha sido tan difícil para Colombia y para el mundo. Pedimos al Señor que nos siga ayudando con su misericordia y con su bondad. Además, saludar a algunas personas que en medio de nuestro devocional también nos saludan. Les agradezco inmensamente hacerlo. Por ejemplo, Daniel Gil Sánchez, que nos dice: gracias Dios Todopoderoso por tu amor para con tus hijos. Amén, Daniel. Carmen Elisa Torres recibe un saludo muy especial. Josefina Mata también recibe un saludo. Sandra Patricia Cruz, Mabel Morales, Libertad Arévalo, personas que nos están siguiendo. Senia Gordillo, un abrazo y un saludo para ti. Joana Orozco, Mary Amanda Pinzón, Amandita, un saludo. Nuevamente tenemos a Jairo Herrera, que nos sigue permanentemente. Un saludo muy especial a Jairo. Gusto saludarte. Norma Viviana, buenas noches familia. Buenas noches Viviana. Miriam Mosquera, buenas noches. Gusto saludarte. María Beatriz Prieto, que también nos saluda. Ana Lamprea, Janet Rodríguez, Oscar Castro y su familia. Aida Elizabeth Rojas Castillo, Gloria González, pues también saludamos a Gloria y a todas estas personas que son una bendición para nosotros. También a Ligia Valencia, que nos saluda, Marta Tafur, Lubiadi, Ayala, que acaba de ser abuela, Vilma Chía, Jacqueline Tavio, Yolanda Tafur, Aida Nelly, Griselda Lamprea, Lolita y Manuel nuevamente, Rosalba Vázquez, Gladys Loaiza. Gladys está feliz porque se conecta con nosotros todas las noches y oye los devocionales desde su tierra, desde donde está en este momento viviendo, que es en Armenia. Pues un gusto saludarte y un gusto saludarlos a todos. Bienvenidos a nuestro devocional en el que oramos por las necesidades. Si tú quieres que oremos por tus necesidades, inscríbenos al WhatsApp. Y al inscribirnos al WhatsApp estamos muy pendientes de orar y de estar atentos. Lo mismo si nos estás siguiendo hace poco, pues inscríbenos por favor para poder contactarnos y poder empezar un camino de crecimiento nosotros como comunidad y aquella persona que nos empieza a acompañar por primera vez y que está dando esos primeros pasitos en la vida cristiana, pues va a ser un gusto poder acompañarles y tener reuniones en las que vamos a discipular, vamos a crecer con base en la palabra del Señor. Vamos a orar por Colombia, vamos a orar por el mundo, vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia, que nos ayude, que solucionado este tema de la pandemia, pues no seamos los mismos, sino que el ser humano haya cambiado radicalmente en su manera de estar aquí en la tierra. Señor, en esta noche nos unimos, estamos delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte y para decirte que venimos a ti. Hace unos días atrás vi un video del pueblo brasilero orando, arrodillado en las calles pidiendo tu misericordia. Y me uno también a ese clamor del pueblo brasilero para pedirte por Colombia y por el mundo. Mira que los países, Señor, estamos angustiados en unas crisis económicas terribles, perdiendo el empleo muchas personas. Pues venimos ante tu presencia para rogar tu amor y tu misericordia. Por favor, extiende tu mano de misericordia sobre el mundo y ayúdanos a alinearnos en tu voluntad y a entender tu camino y tu propósito, Señor.
Te ruego por 180 países en este mundo afectados y en crisis por el COVID-19. De la misma manera, pongo delante de ti a la región del Amazonas, que está viviendo una pandemia violenta, en crisis. No hay lugares de salud, no hay hospitales, no hay capacidad médica para atender toda esta situación. Por favor, escúchanos y mira a nuestros hermanos del Amazonas, mira a todos esos indígenas que habitan en esas poblaciones. Por favor, ayúdales, glorifícate sobre estos nuestros hermanos. Te lo rogamos en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien. En el día de ayer empezamos a analizar el texto bíblico en Génesis capítulo 19, versículo 30. Vamos a leerlo rápidamente, es muy cortico. Dice la palabra en esta serie que estamos teniendo de fraternidad y nos hemos enfocado ahora en las hijas de Lot. Génesis 19:30. Después Lot tuvo miedo de quedarse en Zoar y se fue con sus 2 hijas a la región montañosa, donde los 3 se quedaron a vivir en una cueva. Un día la hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre ya está viejo y no hay en toda esta región ningún hombre que se case con nosotras, tal como se acostumbra. Así que vamos a emborracharlo y acostarnos con él para tener hijos suyos. Esa misma noche le dieron vino a su padre y la mayor se acostó con él, pero su padre no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente la mayor le dijo a la menor: mira, anoche me acosté con nuestro padre, así que esta noche también lo emborracharemos para que te acuestes con él. Así las 2 tendremos hijos suyos. Esa noche volvieron a darle vino a su padre y la menor se acostó con él, pero Lot tampoco se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas por parte de su padre. La mayor tuvo un hijo al que llamó Moab, que fue el padre de los actuales moabitas. También la menor tuvo un hijo al que llamó Ben-Ammi, que fue el padre de los actuales amonitas. Bueno, como dijimos, es una situación muy dramática la que estamos viendo en este pasaje de la Escritura, nada más y nada menos que un incesto. Y sin embargo, ayer empezamos ya a adentrarnos en los temas importantes de este texto y dijimos que estas 2 mujeres tienen un valor profundo de la maternidad. Para la época, para ese antiguo tiempo, la maternidad era uno de los asuntos más importantes. Recordemos que Eva termina llamándose Eva cuando empieza a procrear hijos. Recordemos que Eva significa madre de todos los vivientes o madre de los vivientes, y eso se dio precisamente cuando nació Caín. Entonces es una época donde el ser madre es un tema de trascendental importancia, y más de que la generación, la familia se prolongue en el tiempo. Que su padre se quedara sin familia en el tiempo para ella sería un fracaso absoluto. Entonces deciden hacer semejante idea. La mayor se inventa una idea bastante fuerte para tener esa posibilidad de la maternidad. Hay un pasaje en el libro de los jueces donde Jefté, un juez, dijo que aquel día, cuando alguien saliera a recibirlo, esa persona iba a ser sacrificada. Tristemente, Jefté no tenía ni la menor idea quién iba a salir a recibirlo y cuál sería su sorpresa cuando la que salió a recibirlo fue su propia hija. Y entonces al verla dice que tiene que cumplir ese compromiso de sacrificar a la persona que había salido, y ella en el libro de Jueces, miremos un momentico el libro de Jueces en el capítulo 11, versículo 37 y 39, Jueces 11, capítulo 11, versículo 37, ella le está hablando y dice: te ruego, sin embargo, que me concedas 2 meses para andar por los montes con mis amigas, llorando por tener que morir sin haberme casado. Otra versión dice llorando por mi virginidad, y otra versión diría
llorando porque no pude ser madre. Jefté le concedió los 2 meses, y en ese tiempo ella anduvo por los montes con sus amigas, llorando porque iba a morir sin haberse casado. Después de ese tiempo volvió a donde estaba su padre, y él cumplió la promesa que le había hecho al Señor. Ese es un tema muy álgido y muy difícil. Si el incesto es muy complicado, este sacrificio humano también va a ser igual de complicado. Lo que quiero enfatizar en esta noche es que para estos pueblos la maternidad era de una trascendental importancia. El ser madres era importante. Estas mujeres se acuestan con su padre no por un interés sexual, sino por un interés de prolongar la raza de su padre. Y bueno, ya entraremos a criticar la actitud, si fue lo mejor o no fue lo mejor, pero sí estamos descubriendo históricamente los motivos que llevaron a estas 2 muchachas a esa situación. Son 2 muchachas sin nombre. La Biblia ni siquiera nos regala sus nombres, simplemente nos dice la hermana mayor y la hermana menor. Y tuvieron un aliado en su complot, un aliado en su plan, y ese aliado fue precisamente el vino. Ya recordamos también algo sobre el vino. ¿Quién también tuvo problemas con el vino? Sí, señores, Noé tuvo problemas con el vino. También cuando se embriagó fue que Can apareció y terminó burlándose de la desnudez de su padre, pues nuevamente aparece aquí como aliado de esta relación incestuosa, y ellas lógicamente por las vías normales, por el sentido común, no iban a tener la colaboración de su padre en semejante acto. Entonces, si reciben la colaboración del vino, embriagan al viejo, el viejo queda semi inconsciente, y entonces ellas se acuestan con él, lo desnudan, algo muy parecido a lo de Noé, desnudan a su padre y terminan teniendo la mayor una relación con él. Al otro día, la mayor pues insta nuevamente a la menor y le dice, bueno, estamos con nuestro plan, volvamos a darle vino al papá, volvamos a emborracharlo para que tengamos hijos de él. El vino excita al padre y ellas se aprovechan de la situación y lo dejan medio inconsciente, porque como dijimos, lógicamente Lot no iba a aceptar semejante propuesta. Aunque hay una paradoja que también valdría la pena en otra oportunidad analizarla, y es que cuando los ángeles fueron a Sodoma a tratar de rescatar a Lot y a su familia, y algunos pervertidos de Sodoma querían violar a estos ángeles, que ellos no lo veían como ángeles sino como hombres, Lot salió a decirle a toda esa gente, mire, ahí tengo 2 muchachas vírgenes, porque en vez de querer hacerles mal a estos hombres, en vez de querer maltratarlos a ellos, les saco mis hijas y ustedes más bien se satisfacen con ellas. Y luego la ironía de la vida es que son ellas las que terminan teniendo un incesto con su padre. ¡Qué ironía! La Biblia nos narra unos pasajes bastante irónicos, bastante reales frente a la situación, y no nos esconde este tipo de situaciones. Pues sí, resulta que entonces se casan, se acuestan con su padre, y de las relaciones incestuosas aparecen 2 personajes que se van a convertir posteriormente en 2 pueblos muy grandes. Ser matriarcas como ellas, pues es para esa época algo supremamente importante. Una se convierte en la matriarca de los moabitas y la otra se va a convertir en la matriarca de los amonitas. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué resultó de todo esto? ¿Hay éxito o hay fracaso? ¿Cómo podemos leer con una lectura un poco libre de prejuicios la acción de ellas? ¿Tuvieron éxito o tuvieron fracaso? Pues a los ojos de ellas tuvieron éxito. ¿Y cómo lo descubrimos? Por el nombre que le dieron a sus hijos. Una de ellas le puso Moab, que Moab significa que es del pueblo. Ese es el resultado del triunfo de ella. Este es del pueblo paterno, significa Moab, significa paterno. Y Amón, que es el primo sería de Moab, porque son de hermanas. Bueno, eso ahí no sabríamos ni qué son.
El abuelo termina siendo el papá, la tía, bueno, una cosa ahí rarísima. Bueno, los Amón quiere decir hijo de mi pueblo. Moab, paterno. Amón, hijo de mi pueblo. Y recordamos también a Eva, cuando Eva dio a luz a Caín, le dijo, Dios me lo ha dado, Dios de mi salvación, Dios, este es hijo por la voluntad de Dios, Dios me lo dio. Entonces observamos por esta narración que para ellas hay éxito, hay victoria en lo que han hecho, ¿sí? Por el nombre que le dan a sus hijos. Sin embargo, el texto bíblico es narrado por una comunidad judía, narrado con los lentes de los judíos, y entonces sus oyentes se van a burlar de ese grito de victoria de ellos. Resulta que los pueblos de Moab y Amón son vecinos molestos para Israel. Toda la vida no tuvieron paz con los moabitas, a pesar de que eran familiares, porque recuerden que Lot era familiar de Abraham, entonces la línea de ellos eran familiares. Los moabitas y los amonitas le hicieron la vida imposible a los judíos. Y ellos sarcásticamente nos narran el origen de estos pueblos para decirnos que son pueblos abominables desde el comienzo, porque son producto de una relación incestuosa. Mientras la línea de ellos, que es la línea de Abraham, la línea de Isaac y la línea de Jacob, es una línea que no tiene este tipo de aberraciones. Aunque dijimos que hay cierta familiaridad en sus matrimonios porque era normal, pero para ninguna cultura de esa época era normal el incesto con los padres. Miremos Deuteronomio 23:3, lo que dice Dios acerca de los amonitas y los moabitas. Deuteronomio 23:3 dice así. Dice, el hijo bastardo no podrá ser admitido en la congregación del Señor, ni aún después de la 10ª generación. Y viene, los amonitas y los moabitas no serán nunca admitidos en la congregación del Señor, ni aún después de la 10ª generación. Ni aún después. Y luego nos narra las dificultades que tuvieron los judíos, los israelitas, con estos pueblos amonitas, que ni siquiera un vaso de agua les dieron cuando ellos estaban cruzando en medio del desierto y en medio de las crisis que estaban allí. Entonces podemos decir que el narrador judío está siendo muy sarcástico al mostrarnos el origen de los amonitas y de los moabitas, que es un origen incestuoso. A diferencia de los hijos de Noé, las hijas de Lot trabajan unidas en este plan que ellas tuvieron. La colaboración de juntas era necesaria para el éxito, porque si una de ellas no hubiera estado de acuerdo, pues evidentemente se habría opuesto a semejante situación y le habría contado a su padre, y su padre pues no hubiese cedido en esta situación. Entonces las dos actuaron de acuerdo y surge en esa unión, como les dije, dos pueblos que se convirtieron en dolor de cabeza para el pueblo de Dios. Llama la atención que hay otras dos mujeres que ellas sí se peleaban un montón. Raquel y Lea. Raquel y Lea. Las matriarcas del pueblo de Israel. Las que van a dar origen a las 12 tribus. Ellas sí no se pusieron de acuerdo. Ellas peleaban todo el tiempo. Y pues resulta que estas mujeres que peleaban todo el tiempo, pues viene como origen el pueblo de Israel. Estas que se unieron, estas que trabajaron en comunidad, tuvieron la tristeza de no ser aceptada, su descendencia no fue aceptada, los moabitas y los amonitas, y nos lo narra como una triste historia de una unión de dos hermanas para hacer algo y para volverse en matriarcas. Sin embargo, pues ayer dijimos, y a modo de reflexión, entendiendo la cultura de la época, el momento, las circunstancias que ellas están viviendo, que no están haciendo lo que se hacía en Sodoma. En Sodoma era pura perversión. Ellas no se acuestan con su padre por perversión, se acuestan por prolongar la raza de ellas, la raza de su padre, en especial por ser madres, y es como una lucha por la vida, un triunfo de la vida
contrastado con lo que pasaba en Sodoma, donde solo existía el placer momentáneo. Los prometidos de las muchachas se quedaron allá en Sodoma y fueron pues vapuleados por la candela, por las llamas. Entonces, como lectores modernos, ¿qué podemos decir frente a estas mujeres? Y nuestras distintas reflexiones, ¿no? Ahí sí cabe la situación de Maquiavelo, que si todo medio para lograr un fin es válido, pues quedamos absortos ante ellas. Nosotros tenemos que decir que no todo es válido en la vida. Aquí tenemos una tragedia triste, familiar, porque nacen dos pueblos, pero dos pueblos que en la Biblia no son bien mencionados. Sin embargo, pues tenemos que rescatar que en el corazón de estas mujeres pues no estaba el sentido de perversión, sino un sentido de esa época. Estamos hablando 4000 años y pico atrás, entonces pues tendríamos que juzgarla con lentes de hace 4000 y pico de años atrás. Eso en este momento sería una aberración que bajo ningún punto se podría aceptar. Lo cierto es que nacieron dos pueblos que se convirtieron en dos pueblos enemigos del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Quiera el Señor que podamos entender y aprender que es mejor caminar con el Señor. Es mejor vivir la vida en el Señor y dejar que Él oriente nuestro camino para que no terminemos haciendo cosas que por nuestros propios méritos o nuestro propio juicio terminen siendo buenas, ¿no? Es un modo de reflexionar. ¿Cuántas veces terminamos cometiendo errores por salirnos de la voluntad de Dios? Terminas aceptando un trabajo que sabes que no es bueno, terminas haciendo algún tipo de chanchullo que aparentemente es bueno, pero al final lo único que traemos es esa deshonra y esa tristeza. Vale la pena tener como meditación y como tarea: Señor, ayúdame que mis pasos, así sean buenos, estén aprobados por ti. Eso debe ser como lo más importante. Ayúdame que mi unión con el otro, porque estamos hablando de la fraternidad, sea siempre pensando en lo bueno y no en destruir y no en hacer alguna cosa que tú no aprobarías. Creo que esa es la tarea para nosotros en estos días: pensar si todo lo que hacemos es válido o si nuestra unión con otros realmente la hacemos con la intención de hacer cosas que Dios aprobaría. ¿Será que esa unión que tienes con una persona para hacer un negocio injusto, para tumbar a alguien, para engañar a alguien, es lo correcto? Pues aquí tenemos una experiencia que aparentemente para ellas fue un éxito, pero para el cronista bíblico realmente es una ironía decirle: este origen de estos pueblos es un origen de abominación. Vamos a orar y que esta enseñanza quede en nuestro corazón, porque mañana venimos con otra. ¿Quieren saber qué vamos a enseñar mañana? ¿Quieren saber en serio? Pues no se pierdan mañana a las 8 de la noche nuevamente aquí. Y el sábado dilucidamos algunas de estas dudas que nos pueden quedar sobre las reflexiones de la semana, ¿vale? Oremos al Señor y que nos ayude que nuestra unión con el otro sea para tener actos que Dios aprueba. Padre Celestial, en esta noche pues nos sentimos confrontados frente a estas dos mujeres, frente a su aparente éxito del origen de dos pueblos muy importantes en la antigüedad, pero con los que los israelitas familiares de ellos no pudieron tener buenas relaciones. Ayúdanos que cuando nos unamos con nuestro hermano, que debe ser, nos unamos para lo bueno y no para lo malo. Si me están escuchando personas que sus alianzas han sido alianzas estratégicas para lo malo, que esta reflexión les pueda llegar a lo profundo de su corazón, que el Espíritu Santo de Dios actúe en ellos. Por favor, bendícenos y ayúdanos a hacer las cosas bien y que miremos a nuestro hermano para desarrollar la vida de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes esta noche, seguir reflexionando sobre la palabra. La palabra tiene narraciones emocionantes, algunas nos cuestionan, no tenemos que oírle, tenemos que estudiarlas, tenemos que seguir orando por la situación mundial. Dios está con nosotros, no lo olvidemos,
Mañana nos vemos. Chao, chao. Y algo importantísimo, que ni lo que está arriba, ni lo que está abajo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao. Dios me los bendiga. El Manual del Maestro. La instrucción de vida.